Estimados conciudadanos, el Gobierno Nacional acaba de señalar en la exposición del señor Presidente una cantidad de iniciativas que vulneran nuestro orden constitucional, limitan derechos inalienables, se encuentran en contradicción con nuestro marco jurídico y son inviables políticamente. Uno de los riesgos más grandes en toda sociedad es que se entre en un rechazo de las normas, digamos, en la anomia colectiva, y parte de eso puede deberse a que los gobernantes propongan cosas que son contra el sentido común, inviables y desnaturalizadoras de su función. Lo más grave del episodio que estamos analizando, que es la exposición del señor Presidente, es que resultó de una contradicción total con lo afirmado por el ministro de Educación y la ministra de Salud Pública en el mismo día, lo que revela un mecanismo de toma de decisiones sinceramente absurdo. Y acá viene un punto que yo quiero utilizar para reflexionar, que es: se percibe un gobierno desconcertado, abrumado, agobiado por su falta de iniciativa, de estrategia, por su incapacidad de lidiar con las prioridades sanitarias como testeo y vacunación, que se siente desbordado en materia económica y en particular se siente ajeno a la realidad social y educativa de gran parte de nuestra población. En este aspecto, un hecho dramático es suspender las clases. Eso va contra toda evidencia sanitaria y genera un daño de magnitud enorme en dos dimensiones. En el corto plazo, con los efectos traumáticos sobre la niñez, sobre la pérdida de la disciplina escolar, de las rutinas que a todos nos fueron resocializando e insertando en el mundo, pero un daño todavía muchísimo más severo sobre el capital humano, que les va a hacer perder capacidad de ingreso a lo largo de toda su vida. No, en eso no hay que engañarse. El capital humano es la explicación más importante de la productividad de las sociedades modernas, y el daño que se le ha hecho a nuestra juventud, a nuestra niñez, de un año es una escuela, y volver a lo mismo, volver a las mismas andanzas, a políticas que no han dado resultado y que con las cuarentenas eternas y la ausencia de clases nos llevaron a una caída del nivel de actividad económica que es 3 veces la caída mundial, y con indicadores de mortalidad superiores a la mortalidad mundial. O sea, es difícil pensar una performance más negativa, más, digamos, desilusionante, y la incapacidad de aprender, o sea, de reiterar lo mismo luego de su fracaso reiterado una y otra vez. Y acá quiero enfatizar 3 dimensiones que no están quizás tomadas por la opinión pública. Uno es el problema de gobernanza del gobierno, es decir, los ministros dicen una cosa, los subsecretarios le enmiendan la plana, los ministros dicen una cosa, el presidente hace todo lo contrario. Eso crea un enorme desconcierto en la sociedad y una sensación de que quienes están a cargo no pueden aprovechar el viento por muy favorable que sea, porque no saben a dónde van, y el sistema de toma de decisiones anárquico. Eso es un tema que no ha sido subrayado y yo quisiera subrayarlo con toda claridad. El segundo es la pérdida de perspectiva en materia económica. De nuevo queremos reincidir con los controles a la exportación de carne, con el inmenso daño que le ha hecho a una de las cadenas agroindustriales más vigorosas del país, que más empleo genera en el interior
que depende mucho de la reputación, que se gana con el tiempo y se destruye con el incumplimiento, y nuevamente no se le ocurre otra cosa que prohibir las exportaciones. Bueno, ahora han comenzado con registros para ponerle dificultades, generando desaliento en los lugares donde necesitamos la mayor inversión posible, si lo que no tenemos es dólares. No tenemos dólares, ya han hecho un desastre con la energía y ahora con toda la industria derivada de la carne. Y por último, y no menos importante, la inflación. La inflación está revelando, el último indicador, con toda claridad la magnitud del problema que tenemos. El irrealismo del 29%, el irrealismo de las propuestas. ¿Por qué no puede el gobierno llegar a acuerdos con conjunto de países, en el Club de Países, en los organismos multilaterales? Bueno, básicamente porque hay una percepción generalizada de esto que yo subrayo, de la sensación de contradicciones permanentes, de no abocarse a los problemas que tenemos y de generar una crisis de expectativa. No es solo Argentina la que sufre, obviamente hay una pandemia mundial, hay países que están en graves dificultades. Lo que pasa es que nosotros ya estamos más allá de esas dificultades. Nosotros estamos en una quiebra abierta, luego de la reestructuración de la deuda, en una imposibilidad de ordenar nuestros asuntos cotidianos y en una hostilidad a los sectores que producen monumental. Yo hoy caminaba unas cuadras de mi casa y en uno de los bares que tiene muchas mesitas ahí sobre la vereda, uno de los mozos me decía, nos vuelven a hambrear, nos vuelven a cerrar. Dice, yo no sé si a qué le tengo más rabia, si al bicho o al gobierno, porque lo veo al gobierno como mi enemigo, como mi limitante, como una pandemia. Esa crisis de confianza, esa destrucción de la convivencia organizada, del gobierno de la ley, de la autoridad derivada de la legitimidad de origen y de ejercicio, es lo que está en riesgo en la Argentina. Y a veces eso alcanza ridículo. Por eso, más allá de las expresiones que uno normalmente en el debate tiene que lanzar por Twitter, yo quería hacer una exposición en este canal de YouTube, que en general aprovecho para reflexionar largo y tendido, para que quede registrado. No solo esa expresión que veo en la calle de enojo, de bronca, de resistencia, sino esa reflexión sobre el desconcierto, la falta de rumbo, la incapacidad de administrar el proceso, la sensación de la imposibilidad de reconocer los errores. Y si no hay una autocrítica de los errores, si no hay un reconocimiento de culpa, es muy difícil enmendar el camino y es muy difícil reganar oídos receptivos. Por eso quería hacer esta exposición y quería entrar en comunicación con mis conciudadanos en esa atmósfera de serenidad y paz que a veces no alumbra los debates radiales o televisivos, pero que sí debe iluminar este esclarecimiento. Todos debemos hacer nuestra contribución de serenidad y razonabilidad. No hay que ignorar la pandemia, no hay que ignorar los riesgos, todos debemos dar una muestra de responsabilidad personal en la higiene, en la distancia, en los cuidados, en las prevenciones, pero más que todo el gobierno mismo. No reincidir en políticas que fueron muy dañinas, inútiles y en muchos casos abiertamente contraindicadas, como ocurrió en la educación. Muchas gracias por su atención y espero que esta contribución sirva a su propia reflexión, que tiene una dimensión que va más allá del enojo del corto plazo. Mi reflexión apunta a un horizonte más largo. Estamos en una crisis muy profunda
La incapacidad e inoperancia del gobierno nos va a dejar en una situación muy, muy vulnerable y se va a requerir toda la mesura y sensatez disponible en la República para reencauzar nuestra recuperación. Vaya mi contribución a ese proceso con esta exposición. Muchas gracias.